Bienvenidos. En esta unidad vamos a hablar de las correcciones gravimétricas. Una vez que nosotros hemos adquirido los datos de gravimetría, ya sea con un gravímetro absoluto o un gravímetro relativo, el siguiente paso es extraer toda la información que nosotros conocemos de tal manera que lo que obtengamos sea lo que posteriormente vamos a llamar una anomalía, y la anomalía va a ser el resultado de las mediciones que están fuera de un valor esperado. Veamos en qué consiste la gravedad observada. La gravedad observada va a ser la suma de las siguientes componentes. La principal va a ser la atracción del elipsoide de referencia, eso nos va a dar la mayor parte de la gravedad que nosotros observemos. Además hay que añadir el efecto de la elevación. Regularmente no vamos a poder tomar las mediciones sobre el elipsoide de referencia, las vamos a tomar sobre alguna superficie. También tenemos que considerar las masas que están sobre el nivel del mar o sobre el nivel del elipsoide de referencia, además de las variaciones en tiempo producidas por el efecto del Sol y la Luna, como lo discutimos en la unidad anterior. También tenemos que considerar en algunas ocasiones el efecto de movimiento. En general, la mayoría de las mediciones gravimétricas que se toman sobre la superficie de la Tierra se hacen en puntos estáticos, es decir, se toma un gravímetro y se mide en un punto estático. Sin embargo, existen gravímetros que pueden ser transportados ya sea en aeronaves, en avionetas o en barcos. Si ustedes tienen el acceso a alguno de estos instrumentos, es necesario que realicen una corrección por el efecto del movimiento que tiene la plataforma en la que ustedes están realizando sus observaciones. También hay que tomar en cuenta la topografía, que es algo que hemos estado discutiendo desde el principio del curso, que fueron las observaciones que hizo Bouguer en Ecuador y Everest en los Himalayas. Y por último tenemos la geología. Vean que he resaltado en color rojo la geología porque es la componente que a nosotros nos interesa aislar de todas las demás, que es la que nos va a permitir evaluar si existen recursos naturales o si tenemos alguna cuestión de riesgos naturales. Veamos la primera de estas correcciones, que es la corrección por aire libre. Imaginen que cada uno de estos triángulos indica un punto donde se ha tomado una medición de gravimetría. En general, nosotros tomamos las mediciones gravimétricas sobre la superficie. Obviamente este dibujo está altamente exagerado, es solo para ilustración. Lo que queremos hacer es referir todas nuestras mediciones a un mismo nivel. Regularmente se toma el elipsoide de referencia, aunque podría ser cualquier otro punto que ustedes elijan que sea su punto de referencia, lo pueden referir a ese punto. Pero en este caso vamos a suponer que vamos a hacer las mediciones con respecto al elipsoide de referencia. Entonces lo que vamos a hacer de manera matemática es trasladar nuestras observaciones de ese punto a este punto. ¿Cómo lo vamos a hacer de manera matemática? A través del siguiente procedimiento. Lo que podemos hacer es aproximar la gravedad que se mide en superficie a través de series de Taylor. Vean que va a tener un valor h, que va a ser la elevación, que típicamente va a ser de algunos kilómetros, y r es el radio de la Tierra, que es en promedio 6.371 kilómetros. Si ustedes hacen esta expansión en series de Taylor, pueden llegar a este resultado, que cuando insertamos los valores de esta forma, vemos que la corrección de aire libre va a ser igual a la diferencia entre la medición en el elipsoide menos la medición en el punto de observación, y esto va a ser igual a menos 2 veces g por r. Podemos tomar la gravedad promedio sobre la superficie dividido entre el radio de la Tierra, y esto lo vamos a multiplicar posteriormente por h. Ustedes hacen esta operación, es decir, multiplican 2 por 9.81, que es el radio promedio de la Tierra, y lo dividen entre el radio de la Tierra. Esto tenemos que hacer la conversión a miligales, probablemente todo lo vamos a trabajar en miligales. Van a obtener este valor de 0.3086. Y este valor lo tendremos que sumar al valor observado. Vean que es equivalente a decir que si nosotros tenemos un gravímetro y hacemos la misma medición en el mismo punto a 1 metro de altura, la diferencia entre estos dos valores debería ser de 0.30 miligales, siendo la observación en el punto más alejado, es decir, estando 1 metro sobre la superficie, el valor menor, y estando sobre la superficie sería mi valor de referencia. Entonces, si yo aumento 2 metros, sería aproximadamente 0.6 menor que la medición que yo hubiera tomado sobre la superficie. Ahora bien, veamos la siguiente corrección, que está nombrada en honor a este explorador francés, Pierre Bouguer, y es la corrección de Bouguer. Entonces, en este punto nosotros ya hemos llevado
todas nuestras mediciones al elipsoide de referencia. Sin embargo, tenemos la masa que existe por encima del punto de observación, que va a ejercer una fuerza de gravedad en dirección opuesta, como lo indico con la flecha roja. La flecha negra me indica la dirección de la gravedad producida por la Tierra y la flecha roja me indica la gravedad producida por la masa que está por encima. Esto estoy hablando matemáticamente, ya que lo estamos haciendo todo el procedimiento de manera teórica. Entonces lo que hace la corrección de Bouguer es eliminar este efecto que tiene la topografía. Matemáticamente lo podemos expresar de la siguiente manera. Vamos a suponer que tenemos un cilindro de radio infinito. Esto se va a aproximar a una placa infinita. Vamos a hacer algunos cálculos similares en un video posterior. El resultado al que ustedes llegarían sería que la gravedad producida por una placa infinita sería 2pi ρ, que es la densidad del material, y g, que es la constante de gravitación universal. Las rocas de la corteza tienen una densidad promedio de aproximadamente unos 2670 kilogramos por metro cúbico. Si sustituyen estos valores, van a llegar a este valor de menos 0.112. Vean que es un valor negativo debido a que está actuando en la dirección opuesta a la gravedad que nosotros estamos observando. Y esto me va a llevar a un concepto que vamos a discutir en un video posterior, que es el concepto de anomalía de Bouguer. Por favor, no lo confundan, son dos conceptos que están relacionados pero que son diferentes. Uno es la corrección de Bouguer, que me elimina el efecto de las masas sobre mi punto de referencia, y la anomalía de Bouguer, que la vamos a calcular de la siguiente manera, que va a ser la gravedad observada menos la corrección de aire libre menos la corrección de Bouguer menos el efecto del elipsoide de referencia. Vamos a retomar este concepto en un video posterior. La siguiente corrección es la corrección por topografía. Esta corrección es necesaria cuando hacemos mediciones cerca de grandes cuerpos montañosos o donde tenemos grandes valles. Esto fue lo que observó Pierre Bouguer en Ecuador y George Everest en la India, que cuando hacían mediciones cerca de estas grandes cadenas montañosas iba a producir un error en sus cálculos. Vamos a ver cómo se hace esta corrección por topografía. Se tiene que utilizar esta expresión, es un poco complicado, aunque es relativamente fácil de programar. Ya existen varios programas de cómputo que lo hacen. Vamos a ver en un momento cómo se puede hacer de manera manual. Entonces la corrección por topografía se tiene que evaluar de la siguiente manera. Lo que tenemos que hacer es generar una plantilla que la vamos a dividir en un cierto número de sectores, y en cada sector vamos a evaluar esta expresión, donde θ va a ser la apertura del sector en radianes. Luego tenemos delta z, que va a ser igual a la diferencia en valor absoluto de la elevación de la estación, es decir, del punto donde yo estoy midiendo, y la elevación promedio del sector que yo estoy analizando. R0 y RI serían los radios internos y externos de cada uno de los sectores, y por último yo tendría que sumar todos ellos. Esto se hace de la siguiente manera. Necesitan un mapa topográfico, van a generar una plantilla preferentemente transparente, la van a dividir en diferentes sectores, y cada uno de los sectores van a calcular la apertura en radianes y van a ver cuál es la elevación de mi estación, que va a estar en el centro, y la elevación promedio del sector que yo estoy analizando. En este caso en particular es de 500 pies, este mapa está en pies. Y tenemos el radio interno, en este caso es de 175 pies y de 550 pies. Las unidades del sistema inglés son todavía ampliamente utilizadas en la industria. Entonces es recomendable que se familiaricen tanto con el sistema métrico como con el sistema inglés. Y una vez que ustedes lo hacen para todos los sectores, para todas las estaciones, tienen que calcular la suma de todos los resultados que hayan obtenido y de esta manera hacer la corrección por topografía. Como vimos en la unidad anterior, el efecto combinado del Sol y la Luna pueden causar variaciones en el tiempo en las mediciones que nosotros realicemos. Existen dos tipos de correcciones temporales. Una es la corrección por mareas, las cuales estuvimos discutiendo ampliamente en la unidad anterior, y la otra es la llamada corrección instrumental. Los instrumentos gravimétricos, al contar con un resorte, este resorte puede tener una cierta fatiga mecánica, es decir, conforme pasa el tiempo, este resorte puede perder sus propiedades elásticas iniciales, por lo que es necesario hacer esta corrección por mareas instrumental. Existen dos formas de hacerlo. La primera lo hicimos en la unidad anterior, podemos calcular una marea teórica. La siguiente forma de hacerlo, que me permitiría eliminar tanto el efecto por mareas como por el efecto de la fatiga que tiene el resorte en mi instrumento, es elegir una estación base y regresar a esa estación base
cada cierto tiempo. Por ejemplo, si vamos a hacer un levantamiento durante todo el día, digamos que empezamos a las 8 de la mañana, podemos regresar a ese punto que nosotros hayamos elegido como estación base a medir la gravedad. En teoría debería de ser el mismo valor que midamos durante el día, pero debido al efecto de las mareas, van a ver que cambia, y también el efecto de la fatiga del instrumento. De esta manera nosotros podemos, en la misma corrección, eliminar el efecto por mareas y por la fatiga del instrumento. La siguiente corrección es la corrección de Herbos. Posiblemente lo estoy pronunciando mal, es un apellido de origen sueco, y esta corrección es necesaria cuando estamos transportando nuestro gravímetro, ya sea en un barco o en un avión. Existen dispositivos especiales que me permiten realizar mediciones en plataformas en movimiento. Esta corrección se puede calcular a través de esta expresión, donde d es la velocidad en nudos, alfa es el rumbo con respecto al norte y lambda va a ser la latitud. Entonces nosotros podemos hacer esta corrección. Por ejemplo, un barco que viaja en dirección este a una latitud de 45 grados y a la velocidad de un nudo, la corrección será de 5.4 miligales. En algunos casos es necesario realizar la corrección por latitud, principalmente si ustedes están levantando un perfil que tenga variaciones de norte a sur. En este caso, ustedes tendrán que aplicar una corrección por latitud, ya que, como hemos visto anteriormente, a medida que nosotros vamos a mayores latitudes, cuando nos acercamos a los polos, la gravedad va a aumentar. Esto ya lo sabemos. Entonces no es un efecto producido por la distribución de masa de la Tierra, sino por el efecto de la electricidad de la Tierra. Entonces nosotros tenemos que aplicar esta ecuación, que se obtiene a partir de derivar la ecuación 16. Posiblemente no recuerden en este momento la ecuación 16, aparece en el video de el geoide y el elipsoide, y es la que ven en sus pantallas. Si ustedes derivan esta ecuación con respecto a la latitud, bueno, no la pueden derivar con respecto a otra variable, esta es una función únicamente de latitud. Si sacan la primera derivada, van a obtener este valor de 0.81 seno de 2 lambda. Aquí aplicamos una identidad trigonométrica para convertir a seno de 2 lambda. Y esta corrección, como ven, va a ser máxima a una latitud de 45 grados y va a ser 0 en el ecuador y en los polos. Es todo por esta unidad. En los próximos videos vamos a ver cómo podemos interpretar un mapa de anomalías una vez que nosotros hemos removido las diferentes correcciones y cómo lo podemos calcular de manera teórica.